Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 48. Lo vamos a leer alternadamente. Yo leeré el versículo 48, ustedes el 49 y juntos versículo número 52. Nos dice la palabra de Dios: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Juntos: verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Qué historia tan tremenda tenemos delante de nosotros. El mejor líder de todo el Antiguo Testamento, Moisés, después de tantos años de servicio, después de tantos años de fidelidad, 40 años, Dios le dice: no puedes entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es el porqué? ¿Cuál es el motivo? Quiero que podamos aprender el porqué y que Dios nos ayude a no caer en el mismo error. Y quisiera titular este mensaje de una manera muy sencilla, una manera muy clara, algo que hemos escuchado, pero que ciertamente es verdad. El título del mensaje es: el que se enoja pierde. El que se enoja pierde. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos por lo bueno que eres, gracias por tu palabra que es viva, eficaz. Señor, sabemos que todo es en vano si tu Espíritu Santo no se reúne con nosotros, por eso pedimos tu presencia, que nos hables, Señor, que bendigas y uses tu palabra como siempre lo haces. Y ayúdanos, Señor, a controlar nuestro espíritu y no enojarnos, y ayúdanos a reconocer y saber en esta noche que el que se enoja pierde. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Regálame un poquito más, gracias. Luego de salir de Egipto, Moisés, nuevamente el mejor líder del Antiguo Testamento, guió al pueblo de Israel por 40 años por el desierto, enfrentando peligros, luchando, soportando fuertes pruebas. No solamente pruebas, sino también experimentando milagros de parte de Dios, ver cómo el mar rojo se abría delante de él, ver cómo aves caían del cielo, ver cómo el maná caía del cielo, ver cómo salía agua de una roca. No cambiaron de ropa por 40 años, la ropa crecía con ellos, hermanos. ¡Qué tremendo! No está en la Biblia, pero yo creo que todas las hermanas estaban bien enojadas. Pero hermanos, qué milagros tan grande. Porque debemos de reconocer que si Dios permite un desierto en nuestras vidas, será Dios quien nos acompañe en medio del desierto, y es Dios quien puede hacer un oasis aún en medio del desierto, hermanos, si le seguimos de una manera correcta. Pero el propósito del desierto era pulir al pueblo para llevarlos en Canaán. El propósito de Dios no era sacarlos de las garras de Faraón para que muriesen en el desierto. El desierto solamente los iba a pulir, los iba a mejorar, para que pudieran llegar a aquel lugar que Dios tenía para ellos, llamado Canaán. Y Dios permitirá algunos desiertos en nuestra vida con el afán de pulirnos, con el afán de acrecentar nuestra fe, para que podamos llegar al destino, a la perfecta voluntad de Dios, hermanos. Pero Moisés, siendo un tremendo líder, todos estaremos de acuerdo que era un excelente cristiano, no entró a Canaán. Al igual que miles, o algunos incluso creen que millones, que tampoco entraron y se quedaron errantes en el desierto. Versículo 49, Dios le dice lo siguiente:
Sube a aquel monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán. Súbete a aquel monte, voltea y ve lo que tenía para ti. Y hermanos, yo creo que tal vez se conmovió al poder decir, mira qué cerca estoy de poder tener la promesa de Dios. Y luego Dios le dice, muérete. Su oración fue, déjame verla. Dios le contestó la oración. Sí la vio, pero no entró, no pisó. Surgen algunas preguntas al ver esta historia, y la primera de ellas es, ¿el mejor líder del Antiguo Testamento no cumplió con su propósito? La segunda pregunta que pudiese venir a nuestras mentes es, ¿acaso Dios fue injusto? Y la tercera es, ¿por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Vayamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 34. Veamos algunos porqués. Deuteronomio 1:34 nos dice la Biblia lo siguiente: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. ¿Dios nos escucha, hermanos? Siempre, hermanos. Y se enojó. Las palabras que escuchaba eran palabras buenas, evidentemente no eran palabras buenas. Y me impacta que se repite lo mismo en Éxodo, se repite lo mismo en Números, se repite lo mismo en Deuteronomio. El pueblo no estaba contento, se enojó con Dios. Y Dios se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y sabemos la historia, la prediqué hace tiempo, excepto Caleb. ¿Qué diferencia tenía Caleb? Simplemente una buena actitud, hermano. No era mejor, no sobresalía en algo, simplemente tenía una buena actitud. Y la actitud es de suma importancia para Dios, hermano. Pero para nosotros no lo es. Uno dice con que lo haga, y no hay versículo para eso, porque Dios ve, escudriña la mente y el corazón. Y aunque yo esté haciendo algo, si mi corazón no está bien, Dios lo abomina. No verá hombre alguno excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó, a sus hijos. Una cosa es que tenía un buen espíritu, y la segunda es que ha seguido fielmente a Jehová. Dios nunca se ha olvidado si tú le eres fiel. Y después nos dice, también contra mí, Moisés está hablando, también contra mí se airó Jehová. Pero él dice, por vosotros. ¿Será cierta la declaración que dijo Moisés? ¿Será que Dios puede juzgar a una persona por pecados ajenos? ¿Será que Moisés tenía razón en el discurso que estaba diciendo al decir, por causa de ustedes Dios no me dejó entrar a Canaán? Yo no lo creo, porque uno no va a ser juzgado por pecados ajenos. Uno va a ser juzgado por los pecados que cada uno comete, hermanos. Tal vez personas puedan provocarte, porque el pueblo de Dios provocó a Moisés, pero al final el título del mensaje es, el que se enoja pierde. El que se enoja pierde. Vayamos a Números capítulo 12, versículo 1. Números capítulo 12, versículo 1. Nos dice la Biblia, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de ¿qué, hermanos? De la mujer. ¿Cómo te sentirías tú si alguien critica a tu esposa? No solamente eso, sino que también María y Aarón dijeron, ¿que a poco Dios solamente habla por Moisés? ¿Que no también por nosotros? Una cosa es que te critiquen a ti, pero otra es que te critiquen a tu familia, hermano. Yo creo que esa está todavía más pesada, que le critiquen a uno. ¿Qué haces tú cuando alguien habla mal de tu familia? La Biblia dice que debemos bendecirlos, hermano. Pero ¿qué es lo que hacemos? Aunque las personas te provoquen, el que se enoja pierde.
Se quejaron por su esposa, se quejaron porque se fue 40 días, se quejaron por hambre, se quejaron por sed, se quejaban porque preferían estar en Egipto en vez de estar con el pueblo de Dios. Ojo, pregunta, hermanos, ¿tenía razón Moisés para estar enojado, sí o no? Sí. ¿Cualquier razón para Dios es válida para estar enojados? No. Te pregunto a ti, ¿tienes razones para estar enojado? Tal vez sí. ¿Cualquiera de ellas es válida para Dios? No. El que se enoja, pierde. Moisés no tenía una razón, bíblicamente tenía al menos 5, hermanos, para poder estar enojado. Pero ninguna queja o cualquier pretexto que uno diga, pero es que hablaban mal de mi esposa, pero es que se rebelaron, pero es que peros no valen delante de Dios, hermanos. Porque Dios es suficiente. Él es el objeto de nuestra alabanza, hermanos. Es Él. Hoy personas hasta lista tienen. Mira. Enséñaselas a Dios. El que se enoja pierde. ¿Te imaginas si Dios no nos permite entrar a la perfecta voluntad de Dios por estar enojados con una persona? Hermanos, eso está en la Biblia. Pero como que eso no nos causa efecto. Imagínate que alguien en su familia esté enojado con algún familiar y que Dios diga, ¿sabes qué? Toda esa familia no quiero que entre a la perfecta voluntad. Ay, pastor, ¿a poco cree que Dios puede hacer eso? Pues lo hizo con el pueblo escogido de Dios en Israel, hermano. Eso sí lo puede hacer. Moisés, después de 38 años, llegan cerca de Canaán. Vayamos a Deuteronomio 3:23. Deuteronomio 3:23. Después de tanto tiempo, hermanos, Moisés ora y le dice: y oré a Jehová en aquel tiempo, diciéndole: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano poderosa, porque qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pase yo, te ruego, Señor, permíteme ver aquella tierra buena que está más allá del Jordán. Él estaba cerca del Jordán y él sabía que estaba al lado la voluntad de Dios. Aquel buen monte y el Líbano, versículo 26. Pero Jehová se había enojado ¿con quién, hermanos? ¿No te causa miedo que Dios se enoje con nosotros? A mí me causa miedo que Dios me diga: estoy enojado contigo. Hermanos, si Dios se enojó con Moisés, ¿quién soy yo para que Dios no se enoje conmigo? Si Dios se enojó con Moisés, ¿quiénes somos todos aquí para que Dios no esté enojado contigo? Pero Jehová se había enojado contra mí y él seguía con lo mismo, a causa de vosotros. Lo más barato siempre sin culpar a otros. Y fíjense, y luego dice: por lo cual no me escuchó y me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Esa respuesta, ¿sabes de quién fue, hermanos? De Dios. Tenemos una idea. Pues ni es tan grave que uno esté tan enojado. Total, más adelante me arrepiento y Dios me perdona. ¿Y quién te asegura eso? Pregúntale a Saúl si tuvo tiempo. Aunque fue muy tarde y la procuró con lágrimas, era demasiado tarde. Y llegó un día que también fue muy tarde para Moisés. Lo que más me impacta es que si podemos aprender de alguien en el Antiguo Testamento es de Moisés, hermanos. Convicciones, liderazgo, todo tenía Moisés. Pregúntate, ¿no te causa temor que Dios se enoje con nosotros? ¿O acaso no lo creemos? Que cuando una persona está enojado con alguien, Dios te ve como un homicida. Y uno dice: bueno, yo oro y todo va a estar bien. No es orar, es tener un buen corazón delante de Dios. Y la fe puede fingirse, como dice Timoteo, pero el corazón hacia Dios, Él escudriña la mente y el corazón. ¿Quién podrá esconderse de Dios?
Moisés pide verla, versículo 27, y Dios le dice: sube a aquel monte, alza tus ojos al norte, al sur, al este, mírala con tus propios ojos, porque no vas a entrar. Hermanos, yo entendería si se lo estuviera diciendo a un pecador, pero se lo está diciendo, a final de cuentas todos fueron pecadores, pero Moisés fue un buen cristiano. Y le dice: y manda a Josué y anímalo, porque él ha de hacer pasar este pueblo. ¿Qué diferencia tenía Josué y Caleb? Nada más una. ¿Qué tenían, hermanos? Buen espíritu. ¿Sabes a quién bendice Dios, hermano? Al cristiano que tiene un buen espíritu. Todos tenemos porqués, podemos quejarnos en esta noche y me pasó esto y tuve aquella tragedia y esto y lo otro y hay que pagar el predial, hermano. Digo, todos tienen una excusa para estar tristes. Pero tenemos una, solo una, y es suficiente para estar contentos, y es que Dios es mi Salvador, hermanos. No importa que cargues todo del otro lado, hermanos, con tener a Cristo lo tenemos todo, hermanos. ¿Por qué crees que Dios bendijo a Salomón en un principio? Porque Dios le dijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. El ánimo es voluntario. Dios ve mi voluntad. El apóstol Pablo, hermanos, qué hermoso texto al decir: yo solo quiero acabar mi carrera con gozo. A Dios le importa nuestra actitud. Moisés pide verla, le dice: no, mejor anima a aquel que tiene un buen espíritu, que era Josué y Caleb. Tengamos siempre una buena actitud para que Dios nos bendiga, hermanos. A final de cuentas siempre es Dios quien hace todo, hermanos. Pero ¿a quién crees que va a agarrar Dios? ¿Al amargado o al contento? Pero tú crees: no, con toda la amargura el Señor. No, hermano, Dios va a agarrar al contento. Porque ni tú ni yo vamos a hacer nada, Dios lo va a hacer todo, hermanos. Digo, si tú vas a salir con alguien, hermano, vas a salir con el contento o con el triste. Es más, ¿a quién te le acercas, hermano? ¿A quién usa Dios? Al contento. Te lo puedo predicar de muchas historias. Con la de Ruth es precioso, hermanos. Buena actitud. En medio de problemas, perdió a su esposo, hermanos, y Dios la bendijo. Muchos han tratado de descifrar por qué no entró Moisés. Algunas tienen algo de validez, algunas para mí tienen cero validez. Algunos creen que por la incredulidad, por haber mandado a los 12 espías y no haber confiado en Dios, lo cual yo creo que es erróneo, porque Dios le dijo: manda 12 espías. Algunos creen por no haber acompañado a los exploradores, a los 12 espías, pero alguien tenía que quedarse y cuidar. Otros creen que no pudo apaciguar la rebeldía de los israelitas como un buen líder. Pero, hermanos, a final de cuentas Moisés no podía decidir por el pueblo. Todos vamos a dar cuentas a Dios, hermano. Moisés podía decirles, pero a muy final de cuentas el pueblo hacía lo que ellos querían. Mas sin embargo Moisés sigue diciendo en Deuteronomio 4:21: Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros. Lo repite varias veces. Él inculpaba que no entró, lo inculpaba a personas ajenas, porque siempre es lo más fácil, hermano. En un matrimonio alguien puede decir: no, es que es culpa de la esposa, no, es que es culpa de los hijos, no, es que no soy yo, fue Eva, Señor. No fui yo, fue la serpiente. Lo más fácil y la salida más rápida siempre es inculpar a otros. Las actitudes de otros, por más malas que sean, no deben determinar mi espíritu o actitud. Tú te manejas por cómo te traten, hermano. Ahora, si fuera en la tierra, está bien, hermano, pero estamos hablando de Dios. Y por Dios uno siempre tiene que tener un buen espíritu. Vayamos a Éxodo capítulo 17, versículo 1. ¿Por qué no entró? Éxodo 17:1. La primera ocasión que el pueblo de Israel tuvo sed
Porque a veces pensamos que la historia de la peña solamente está una vez y se repite en otros libros de la Biblia, pero no, sucedió 2 veces. Y vamos a aprender algo muy importante de eso. La primera ocasión fue en Éxodo. Y nos dice la Biblia, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de, ¿cómo se llamaba el desierto, hermanos? Sin, ¿con S o con Z? S. Lo digo para que lo grabes y veas que es diferente al siguiente que vamos a ver. El primero fue con S, sin. Y luego dice, por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon, ¿dónde? Entonces nada más acuérdense eso básicamente, Sin y Refidim fue la primera vez que el pueblo tuvo sed. Y no había agua para que el pueblo bebiese, versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y le dicen a Moisés, dame agua para que beba. Hermanos, ¿tenía razón el pueblo estar enojado con Moisés? No. Ahora si él trajera aquí una botella de agua, pues sí. Se enojaron contra Moisés y le dijeron, danos agua para que bebamos. Moisés les dijo, pero ¿por qué estás enojado conmigo? ¿Por qué peleas conmigo? Y dijeron, danos agua para que bebamos. ¿Por qué tentáis a Jehová? Fíjense, primero Moisés les dice, ¿por qué peleas conmigo? Y luego preguntan, ¿por qué tientas a Dios? Pregunta, si una persona está enojada con alguien, ¿tientan a Dios, sí o no? Hermano, ¿genuinamente lo crees? Si estás enojado con alguien, estás tentando a Dios, hermano. Una cosa es estar enojado con una persona, y es más, hermanos, que quedar hasta en golpes, imagínate. Pero lo más terrible es que ofendes a Dios. ¿Por qué tientas a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados? Nos sacaste porque nos quieres matar de sed. Versículo 4, ¿qué debes de hacer en problemas? Clamó Moisés a Jehová. La respuesta siempre es la oración, hermano. Pero a nadie le gusta orar cuando está enojado. Piensas, ¿qué maquinas y qué haces? Eso no fue lo que hizo Moisés. ¿Qué vas a hacer cuando te enojes con alguien en tu casa? Debes orar, hermano. Si hay una persona que va a tranquilizar nuestra mente y nuestro corazón, es Dios. Pero nomás ahí estás. Y lo más terrible es que el problema era con Dios, hermano. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, fíjense lo que uno debe hacer. Señor, ¿qué hago? ¿Qué debes hacer en problemas? Señor, ¿qué hago? Si Dios te dice, querido hijo, véngate, pues véngate. Hasta se ríen, ¿verdad? Pues ¿cómo Dios va a decir eso? ¿Qué te va a decir Dios? Es que la cosa es que nunca le preguntas a Dios. Ahora vas y le preguntas a otra persona, ¿qué haré con este pueblo? Y fíjense su corazón, hermano. Sé, aquí un poco me apedrearán. ¿Ves cómo Dios había moldeado el corazón de Moisés? Tiene experiencia de haber matado a un hombre. Rompió los mandamientos y ahorita vamos a ver eso. Pero Dios estaba tratando con su carácter como Dios va a tratar con tu carácter. Pero eso no nos gusta, ¿verdad, hermanos? A veces nos gusta más nada más poner la fachada. Pero Dios escudriña la mente y el corazón. ¿Cómo está tu corazón? Versículo 5, Jehová le dice a Moisés, pasa delante del pueblo, toma a los ancianos, toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés hizo lo que Dios le dijo. ¿Qué tenemos que hacer con personas conflictivas? Debes orar y debes hacer lo que Dios te diga. Ahora Dios le dijo, toma la vara y golpea la piedra. Y siguió exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Y qué obró Dios? Un milagro.
Salieron aguas de la peña porque la roca es un tipo de Cristo, hermanos. La Biblia dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual y la roca era Cristo. La Biblia dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es Petra, roca inmensa. El salmista dice, porque tú eres mi roca y mi castillo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Él no era nuestra roca, Él es nuestra roca, hermanos. Y era un tipo de Cristo, siendo la roca que al ser golpeada por aquellos soldados, nos dio esa agua, hermanos, por su sangre, nos dio el perdón de pecados, nos dio la salvación, hermanos. Una hermosa ilustración de lo que Cristo iba a hacer en el Nuevo Testamento. Vayamos a Números capítulo 20, versículo 1. Más adelante cruzaron el mismo problema. ¿Te has dado cuenta que a veces tienes un problema y más adelante te pasa lo mismo? Bueno, le pasó al pueblo de Israel. Ahora estaban dando vueltas 40 años en un desierto. No es la misma historia de otro ángulo, como sucede en los evangelios, en la vida de Jesucristo o en otras historias. Esta es otra, nos dice la Biblia, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto, ¿de qué, hermanos? Con Z. El otro desierto era sin con S. Para que no nos quede duda, después dice, en el mes primero, y acampó el pueblo, ¿en dónde? En Cades. ¿Cómo se llamaba el otro donde acamparon? Qué tremendo que se aprendió. Amén. Refidim era el otro campamento. Entonces no es la misma historia. Fue el mismo problema más adelante. Y hermanos, yo sé que la experiencia ayuda, pero aquí no sirvió, hermanos, porque lo que más sirve es la Biblia. Lo que más sirve es obedecer a Dios. Porque uno creería, tuvo la experiencia más atrás, ya va a tomar aquí una buena decisión y tomó una mala decisión cuando primero sí tomó una buena decisión. Al final de cuentas no es experiencia, es hacer lo que Dios nos diga. Y después nos dice la Biblia, versículo 2, desde al final del 1, y allí murió María y fue sepultada porque no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Estaban enojados con Moisés y con Aarón. Y qué fácil siempre es inculpar a otras personas. Cuando uno platica de México, siempre todas las personas van a decir, no, es que el presidente. Si yo leo mi Biblia dice, si mi pueblo se humillare y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra, hermanos. Si nuestro México está mal, no es por culpa del presidente, es por culpa de que los cristianos no oran por su país y no salen a ganar almas, hermano. Si hubiera más evangelio en Irapuato, sería una mejor ciudad. Pero ¿qué es más fácil, criticar al presidente o salirme a ganar almas? Pues mejor critico. La Biblia dice, Cristo en ti, la esperanza de gloria. La esperanza está en nosotros, es Cristo, es el evangelio, hermanos. Es lo que nos cambió a nosotros y lo que cambiará a alguien más. Pregunta, ¿fue correcto que el pueblo se enojara porque no tenían agua? No. ¿Es correcto que tú y yo nos enojemos por cualquier necesidad? No. ¿Qué haces cuando las acciones de otros te hacen enojar? Pregúntate de una manera muy honesta, ¿qué hago cuando alguien me provoca? El pueblo estaba enojado. Versículo 7 nos dice la Biblia, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. Parece que iba a ser lo mismo que en la primera historia. Toma la vara
Y reúne a la congregación, tú, Aarón, tu hermano, ¿y qué dice? Y habla a la peña. Pero la gente estaba murmurando, la gente le estaba diciendo, ¿por qué nos traes aquí para morirnos de hambre? Y se seguían quejando y quejando y quejando y quejando. Y Moisés le dice, agarra tu vara y háblale a la peña. Pero cuando uno está enojado, ¿tú crees que quiere hablar? No, quieres golpear. Le pasó a Moisés. Todo se hubiera solucionado o se hubiera hablado. Pero cuando hay enojo y hay orgullo, ¿cómo se va uno a doblegar? Mejor agarro mi vara y que se pare quien sea enfrente antes de la roca. Y va a ver que soy, y sacas ahí tu apellido, ¿verdad? Y el pecho. Sí, eso está bien para un mexicano. Pero Dios nos dijo así en la Biblia. Se requiere más hombría para guardártelo y entregárselo a Dios que tú mismo actuar. Hermanos, es fácil ganar una pelea, es fácil, hermano. Pero es difícil decir, Señor, tú obra. Y eso hace un cristiano. Y a veces cristianos hasta contentos se ponen, gané el pleito. Pero perdiste la mano de Dios, papá. ¿Qué prefieres? Oh, yo hubiera querido perder, hermano, y tener la mano de Dios en mi vida. Estamos estudiando a Moisés. Hubiera sido un inicuo en la Biblia, estoy de acuerdo, pero hermanos, era Moisés. El pueblo estaba enojado y al ellos estar enojados y siempre hablando mal, siempre criticando, hermanos, obviamente Moisés explotó. Le dice, toma la vara y habla a la peña. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como le mandó. Versículo 10, miren lo que hizo Moisés. Y reunió Moisés a Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, escúchenme, rebeldes. ¿Actuó bien Moisés? ¿Moisés era un buen cristiano, sí o no? Sí. Pero a veces cuando hay problemas ajenos, a veces uno explota. Y si le pasa a Moisés, me puede pasar a mí. Y te puede pasar a ti. No pensamos que somos mejores cristianos que Moisés. Su pecado fue enojarse. El que se enoja, ¿qué, hermanos? ¿Tenía razones Moisés para estar enojado? Tenía de sobra. ¿Eso era importante para Dios? Una sola cosa, hermanos, Dios va a decir, no, sí, te entiendo, hijo, tienes que estar bien enojado. No, hermano, no estamos lidiando con un hombre, es Dios. No permitas que otras personas te hagan perder tu espíritu, aunque te provoquen. Ahora, el pueblo creía en Dios, ¿sí o no, hermanos? Sí, no eran inconversos, eran creyentes. No fue lo peor que había hecho Moisés, hermanos. Yo considero que es peor matar a un egipcio que golpear la roca y decir, escuchen, ahora rebeldes. Yo considero que era peor matar a un hombre. Y uno se pone a pensar, ¿por qué Dios no lo castigó desde ahí? Y la única solución que puede venir a mi mente, hermanos, es que era inconverso. Yo creo que él se puso a cuentas con Dios hasta que vino la zarza. Y ese homicidio fue antes de la zarza, antes de tener un encuentro con Cristo. Porque te lo digo. Porque tal vez tú antes, cuando no eras cristiano, algunos aquí tal vez hasta se peleaban. Y tú ahorita crees que eres mejor porque ya no te peleas, pero sí estás enojado con alguien. Y tú dices, Dios no me va a hacer nada. No, es que todo es muy diferente antes de Cristo y después de Cristo. Porque antes de Cristo tú y yo no sabíamos, hermano, era normal que maldijeras a una persona y hasta golpear a una persona, pero ahorita en Cristo es pecado. Entonces, pastor, ¿no era pecado antes? Era pecado, pero uno no sabía, uno no tenía el conocimiento, pero ahorita
Ahorita tú conoces. Amén. Ahorita sí pesa. Aunque la acción fue menor, ya conocía de Cristo. Todos aquí tenemos algo de tiempo siendo cristianos y tú y yo ya no tenemos excusa. Que conocemos la Biblia, hermanos. Y gracias a Dios que la conocemos. Nuevamente, ahora es diferente porque ya tenemos la Escritura. Vayamos a Deuteronomio 9:15. No solamente había matado a un hombre, sino aún ya después, siendo cristiano, rompió la ley, rompió las tablas de la ley, pero ahí ya conocía de Dios. El capítulo cuando sube, tenía conocimiento. Deuteronomio 9:15 nos dice la Biblia: y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos, hermanos. Yo creo que venía contento, había pasado tiempo con Dios, su semblante era distinto, traía las leyes de Dios, traía los 10 mandamientos. Y miré, y he aquí había pecado contra Jehová vuestro Dios. Habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándonos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y la quebré. ¿Fue correcto cómo actuó Moisés? No. Aunque había sido provocado, algunas personas creen, evidentemente, era un acto pagano. Número 2, estaban bailando. Están bien dormidos, ¿verdad? Y no está bien si estás bailando reggaetón, hermanos. Ay, para que como que se despertaran, hermano. Y algunos creen, porque la Biblia dice en Corintios que habían fornicado. Y probablemente algunos libros de historia, no está en un texto bíblico, pero algunos creen que había orgías cuando tenían ese becerro. ¿Te imaginas cuando llega Moisés y ve todo ese acto? Y agarra las tablas de Dios, hermanos, después de hacer su devocional, después de caminar con Dios, todo lo rompió. Rebeldes. Cuida tu espíritu, el que se enoja, pierde. Recuerdo un amigo en el instituto bíblico, estábamos haciendo el devocional y en eso llega alguien. Y hermano, si le dice, déjame en paz, y le salió una grosería, déjame hablar con Dios. Yo dije, oye, mejor cierra la Biblia. Haciendo su devocional. Una grosería, hermanos, ahí. Y le dijo, una grosería, que no me dejen hablar con Dios. No, oye, yo creo que estabas hablando con Belcebú. O con la suegra. Moisés reaccionó en la carne. Fíjense lo que dice. Al romper las leyes, ¿cómo crees que se sintió contento? No, como tú te sientes cuando le fallas a Dios después de actuar en tu carne. Te sientes mal. Entonces tomé las 2 tablas, las arrojé delante de vuestros ojos y me postré delante de Jehová como antes. Se postró 40 días, no comí pan. Estuvo en un ayuno después de haber actuado de esa manera, hermanos. A causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Versículo 29, después de la mala acción y actitud que tuvo, dijo, porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová, ¿qué dice, hermanos? Hermanos, qué preciosa es la Biblia, que dice, me arrepentí de la manera que actué. Y dice, y Jehová me escuchó. Y fíjense cómo lo dice, no lo dice de gratis, aún esta vez. ¿Qué significa? Que la que sigue ya no lo escuchó. Moisés. Tal vez en su oración le dijo, Señor, te prometo que nunca me vuelvo a enojar de esa manera. ¿Te ha pasado? Señor, te prometo que ahora sí voy a poner el ladrillo. Fue como comercial, ¿verdad, hermanos? Digo, se lo prometiste hace 2 años, hermano. Le ha de haber dicho, mira, Señor, de veras, que ya no me enojo.
esta es la última vez. Y si fue la última, que le perdonaba. Porque todos creemos, hermano, que Dios permite todo. Dios permite que andes amargado, Dios permite que andes enojado. Pues ¿quién crees que es Dios? Llega un límite que Dios dice hasta aquí. Así sea Esaú, o así sea Moisés, o así sea Sansón, o así sea, no importa. Probablemente le dijo, esta es la última vez que me enojo de esa manera y actúo en mi carne. Números 20:11, regresamos a nuestra historia, Números 20:11. En la segunda vez que ocurrió el problema actuó bien, pero en la segunda no actuó bien. Se supone que cada vez que conocemos más de Cristo debemos ir actuando un poquito mejor, hermanos. Pero a veces quien más conoce es quien peor actúa. A veces me pregunto, pues ¿a quién siguen? Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. ¿Lo provocaron? Sí. ¿Fue excusa para Dios? No hay excusa delante de Dios, hermano. Osemos hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. ¿Qué dice ahí, hermanos? Estaba tan enojado que ya ni una vez golpeó la peña. La agarró como si fuera piñata. Vámonos. Cuando uno está enojado no quiere hablar. Cuando uno está enojado quiere golpear. Si hubiera hablado, hubiera entrado a la tierra prometida. Si hablas cuando estás enojado, podemos entrar a la voluntad de Dios. La roca solamente era golpeada una vez. La Biblia dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso Cristo no tenía que morir 2 veces ni 3. Por eso no tenemos una cruz con un Jesús en la iglesia, porque aquella cruz está vacía y nuestro Jesús está en el cielo, hermanos. Y a pesar de que vino como cordero y murió por nosotros, Él ya no vendrá a morir. Él vendrá como león para llevarnos a reinar al cielo con Cristo, hermanos. Jesús está vivo, hermanos. Vayamos a Proverbios 16:32. Recuerda esto: el que se enoja, pierde. No vivamos enojados, porque podemos actuar muy mal y fallarle a Dios. Proverbios 16:32 nos dice la Biblia: mejor es el que tarde en airarse o enojarse que él. Ahora, cuando decimos fuerte, ¿alguien en la Biblia se te viene a la mente? Sansón. Mejor es el que tarde en enojarse que un Sansón. ¿En qué falló Sansón? Tenía los enemigos, los filisteos. Le sucedió algo muy terrible, hermanos. Él salió y su mujer se la dieron a su compañero. Hermanos, eso es adulterio. Yo no creo que estaba muy contento. Estaba enojado. ¿Pero hay algo que justifica que estés enojado? No. Yo no digo que no hayas pasado por un momento difícil, ni te estoy diciendo que no duela, pero ¿no te importa que Dios sea ofendido por nuestra actitud? Todo está ahí. Todo está ahí. Fue tanto el enojo de Sansón que tomó la quijada de un burro. ¿Y a cuántos mató, hermanos? A 1000 hombres. Y agarró esa quijada después de que vio lo que hicieron con su esposa. Y agarró esa quijada, hermanos. ¿Te imaginas cómo estaba de enojado matando a los filisteos? Agarrando y matando todos parejo. El que se le parara lo mataba. Y mató 1000 hombres. Y era tan fuerte. Pero hubo una cosa que fue más fuerte que él: su espíritu.
su enojo, su sed de venganza, y fue tan grande que lo llevó a ser un esclavo del enemigo, perder sus ojos, ser un miserable y suicidarse. ¿Tenía puntos por qué estar enojado Sansón? Sí. ¿Alguno es válido delante de Dios? No. El que se enoja, pierde. Después nos dice, el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Gente ha conquistado imperios, pero muy pocos han logrado conquistar su espíritu. Regresamos a nuestra historia. Números capítulo 20, versículo 12. Y le dice desde el 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Yo creo que si él pudiera ir un poquito atrás y regresar el cassette, si él supiera el fin de la historia. Tú y yo tenemos el fin de la historia, ya sabemos qué pasó con él, pero él no sabía. Como nosotros no sabemos cómo va a terminar nuestra historia. Gracias a Dios sabemos que vamos a ir al cielo, pero aquí en la tierra no sabemos. Todavía no sabemos. La historia se está escribiendo cada vez que uno toma las decisiones. Antes de tomar una decisión siempre mira el panorama hacia adelante. Si tomo esa decisión, ¿será correcto? Nos dice el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí. Cuando estamos enojados es por una razón. Porque no crees en Dios. No crees en Dios. Sabemos que Dios es un juez justo, hermanos. Sabemos que Dios es sabio. Sabemos que Dios es perfecto. Sabemos que Dios es soberano, hermanos. Pero enojados se nos olvida que Dios es soberano. Se nos olvida por completo. Y no creemos en Dios. Cuando nosotros somos los que actuamos, no creemos en Dios. Cuando vivimos enojados, no creemos en Dios. Vamos a actuar mal. Y un día nos vamos a arrepentir. Y puede ser que sea muy tarde. ¿Qué le costó a Moisés un enojo? La tierra prometida, hermanos. ¿Qué le costó? Romper una enseñanza en la Biblia. Yo creo la única enseñanza rota en la Biblia de una profecía del Antiguo Testamento al Nuevo, la única, la echó a perder Moisés. Sin embargo, nos dio esta otra gran lección. El que se enoja, pierde. Aunque alguien te haga algo malo o te dañe. Si el pastor House, que uno tenía que ser como un perrito que a veces tiene mugre y debe sacudírsela y seguir adelante. Debemos aprender como cristianos. En el mundo va a haber tribulaciones, en el mundo va a haber dificultades, pero tienes que sacudirte, hermanos, la amargura, tienes que sacudirte el enojo y servir fieles y gozosos a Cristo, hermanos. Porque el que se enoja pierde. Termino con esta historia. Yo creo que todos recordarán en la escuela, ¿verdad, hermanos? A veces por molestar a alguien le aventaban una bolita de papel, ¿verdad? O con una pluma o no sé qué tanta cosa hacían. Y agarraban su bolita. Y órale, en cuanto la maestra estaba viendo el pizarrón y te caía la bolita, hermanos. Decías, bueno, te paso esta primera. Y más al ratito, en otra clase, hermano, otra bolita. Ya van 2. Y más al rato, otra bolita. Ya van 3. Hasta que te enojabas. Agarrabas tu bolita, hermano. Ay, son partituras. Y agarras tu bolita. Y alguien te pega a ti. Y luego tú se le echas. Sorry, maestro.
Y en eso voltea. ¿Quién voltea, hermano? Salte del cuarto. Oiga, pero es que salte del cuarto. Pero es que ya me aventaron que te salgas del cuarto, detención. Aunque gente te ande picando y picando y picando con la bolita, no la avientes. Porque va a ser Dios quien va a voltear y te va a decir: estás detenido, no puedes entrar a Canaán. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. La frase es muy corta para recordarla: el que se enoja pierde. Dios no perdonó al mejor líder del Antiguo Testamento por estar enojados. ¿Por qué sí nos perdonaría a nosotros? Pregúntate, hermano, ¿estoy enojado?